Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas de Interés Público. Estamos en la mesa Guillermo Torres, soy Adalberto Carvajal. Hoy nos acompañan los científicos José María Anguiano Cárdenas, Oscar Manuel Palma García. Ellos son investigadores del Centro Universitario de Investigaciones y Desarrollo Agropecuario de la Universidad de Colima, ahí en Tecomán. Y pues los hemos invitado para que nos platiquen más en extenso esto que se ha dado a conocer desde hace algunos meses, la idea de mantener productivas las huertas de limón de manera sustentable ante el efecto que está teniendo el HLB, en concreto en las huertas de limón en Tecomán, que pues, es un problema muy grave ya. Pues de repente yo no sabía que existía el HLB, pero de repente sale a la palestra de los medios de Colima. Digo, se vuelve un tema de importancia en el estado, por supuesto, porque la repercusión pues tiene muchas aristas, sobre todo en Tecomán, no nada más para los productores, sino para toda una dinámica económica, social, que pues afecta, ¿no?, a la población de Tecomán. Pero ¿cómo es que llega? ¿Qué es el HLB? ¿Cuándo aparece? ¿Es nuevo? En bambalinas me decían que ya esto tiene pues, mucho tiempo y no era desconocido para la gente que sabe, pues. Bueno, indudablemente que, José Manuel Palma, muchas gracias por la invitación a este programa, a esta oportunidad. Desde la universidad estamos preocupados por este enfoque, pero también nuestra visión ha sido desde hace mucho tiempo que nos hemos dedicado al área agropecuaria, tanto al área agrícola como pecuaria, a trabajar con los productores y con los problemas que tienen los productores. Entonces, desde la ciencia, lo que la ciencia hace es la búsqueda de la verdad. Otro de los elementos que nosotros pensamos es que es necesario la búsqueda del bien común. Como sociedad necesitamos encontrar aquello que nos favorezca y que todos estemos bien. En este caso, la presencia de este problema está asociado a un vector que se llama Diaphorina. Este es un insecto que lo que va a hacer es que puede estar presente en los árboles, pero que no manifieste el árbol la presencia del HLB. Esa es una bacteria que no se ha podido aislar, se llama Candidata nigrobacter, y lo que está sucediendo es que puede haber diferentes condiciones de este fenómeno. La presencia, que haya ausencia de los dos, estamos tranquilos, aunque ya existe desde hace mucho tiempo. Esto se detectó en China desde hace 200 años, eso ya se conoce. Y obviamente, ¿la HLB o la Diaphorina? Las dos. Sí, es un problema que está presente desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que recientemente entra al país. Y al entrar al país lo que está sucediendo es que se desplaza en el Yucatán, que es cuando se detecta, y de allí empieza a irse hacia otros estados hasta que llega a Colima. Entonces, ¿es un problema importante? Sí, es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque tiene situaciones de haber destruido la citricultura de los países. Es decir, esto es una situación muy grave y muy importante. Lo que dice José Manuel Palma es muy interesante porque ha habido una polémica entre las autoridades agropecuarias, fundamentalmente el entonces delegado de Agricultura, Salvador Becerra, que por cierto es una persona relacionada con las ciencias agropecuarias, y un grupo de productores, entre ellos Gonzalo Castañeda. Sucedió una polémica aquí en el ECOS, le dimos foro a ambas posturas, y decía Salvador Becerra, bueno, la Diaphorina llegó, pero mientras no demostramos que era portadora del HLB, no hicimos nada. Y Gonzalo Castañeda insiste en que cuando la Diaphorina llegó, ya llegó portando el HLB y que no se hizo nada. Aquí estaría bueno que nos dieran ustedes su opinión. ¿Llegó la Diaphorina y llegó el HLB al mismo tiempo, o fue primero una y evidentemente no había nada que hacer mientras la Diaphorina fue una plaga más, como decía Salvador Becerra? No, me parece que ahí deberíamos gracias por el espacio, muy amables por este espacio que nos dan, nos brinda para poder hacer esta comunicación. Me parece que el enfoque debe ser más integral, porque si nos vamos hacia las partes de los extremos nos podemos radicalizar, y creo que lo más justo es el balance. En ese sentido, lo más importante es, dentro del aspecto integral, es entender por qué se da, es decir, cuál es la causa, cuál es el motivo de que nosotros tengamos el insecto plaga en nuestro estado. Sí. Y nosotros desde el 2010, desde el 2009 iniciamos
una investigación muy importante en un convenio de colaboración científica con la empresa Danisco, y con la cual llevamos 4 años trabajando. Entonces, en el 2009 iniciamos, 2010 oficialmente, dentro del sector evidentemente oficial del área agropecuaria, se da a conocer que en nuestro estado, en una parcela, en una huerta en Tecumán, que se tiene el primer árbol contaminado. Y entonces, a partir de ahí, lo que nosotros estamos generando hacia producción sustentable de limón, es decir, cómo hacer que las huertas sean productivas en el convenio de colaboración científica con Danisco, a llevarlas a una producción de invierno, y lo pudimos lograr, evidentemente utilizando un concepto de fertilización mineral natural, completamente diferente a la teoría de balance mineral que existe y que es donde las empresas de la industria química, de los fertilizantes, están imponiéndose. Por lo tanto, tuvimos éxito en los resultados, y teniendo este problema tan fuerte, lo que hicimos es redireccionar el objetivo hacia hacer más resistente el árbol ante este problema, puesto que ya se mencionó que es un problema que ha acabado con la citricultura de países enteros. Pero solo con el limón, también la naranja, todos los cítricos. Ahora, yo desde el enfoque integral, porque desde el 2010 nosotros estamos señalando las oportunidades de los espacios diferentes de los medios de comunicación, que nosotros tenemos que interpretar el fenómeno desde sus causas, y esto en la ciencia, cuando uno estudia la filosofía de la ciencia, es algo muy importante. Por eso el doctor Palma comenta que la búsqueda de la verdad es a través de la ciencia también. Entonces, nosotros lo que hacemos es algo así conocido como teleología, que significa las causas finales. Es decir, nosotros tenemos un problema que se llama diaporina citri y HLB, pero nosotros estamos observando solamente el efecto, no sus causas. Y por ese motivo nosotros desde el 2010 hemos sido verticales en este concepto de buscar sus causas, porque la visión lineal no se ha llevado a nada en el mundo dentro de la ciencia reduccionista. Lo único que ha funcionado es que nos lleve hacia un insumo, un alto consumo de insumos tremendo, una dependencia de insumos tremendo. Y lo que tenemos que hacer es esta visión integral, de tal manera que lo que nosotros observamos y puntualizamos es que tendremos que buscar sus causas. ¿Y no tienen ahorita en este momento algunos elementos? Sí, por supuesto. Pero ese es el enfoque. Ese es el enfoque. Mientras tú ves, si hay presencia del insecto, ¿qué dices? El insecto es el que me genera el problema, pues ataco al insecto. Pero entonces deberíamos de entender por qué está el insecto y cómo se puede hacer para que el insecto o se pueda prevenir o se pueda convivir. Y entonces, con la presencia del HLB, que decíamos, está el insecto presente, el vector. Nosotros no dudamos de las autoridades que hacen este diagnóstico y todo el seguimiento, que además es un proceso muy interesante, que han tenido resultados muy atractivos desde el punto de vista de la descripción. Pero si nos quedamos con la descripción del problema y la forma de atacar el problema es a través de solamente el efecto, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no vamos al origen del problema. Y el proyecto lo que hace es generar una condición de nutrición, de favorecer la nutrición del árbol para que tenga una condición más atractiva y pueda enfrentar la presencia. El proyecto lo que está haciendo de manera sustancial es, ¿está presente el insecto? Sí. ¿Está presente la enfermedad? Sí. Pero entonces podemos tener un árbol que esté más fuerte, que esté mejor nutrido, que tenga una propuesta mejor para de defensa contra estos agentes que son agresores. Y hay que comentarlo porque nuestro grupo, nosotros, de las posibles propuestas de solución, la nutrición no estaba considerada como una opción, y si se consideraba que es una opción muy cara. Entonces ahora, nada más para permitir, y la pregunta que me hacías, en ese sentido, está como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, la respuesta es la vida, y nosotros lo que tenemos que observar es la fuerza de la vida. En la naturaleza tiene 3 aspectos: su tendencia, sus leyes y sus fuerzas, y en ese sentido nosotros como sustentamos esta parte del proyecto. Pues se ha avanzado mucho en lo que nos planteaban aquí los investigadores, porque con eso vamos al corte. La primera medida, la primera decisión política que se tomó respecto al HLB fue tumbar las huertas, ¿no? Entonces, que ahora estemos considerando mantener los árboles en pie, bien nutridos, para poder resistir la enfermedad, aunque ya estén enfermos, es un gran avance
creo que como sociedad hemos tenido. Vamos a una pausa y regresamos a charlas de interés público. Ecos de la Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón a través del eco de la noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. ecosdelacosta.com.mx es noticia. Ecos de la Costa, líder del periodismo en Colima. Regresamos a charlas de interés público, estamos en la mesa de Guillermo Torres, soy Alberto Carvajal, están con nosotros los doctores José María Anguiano y José Manuel Palma. Ellos son investigadores del Centro Universitario de Investigación y Desarrollo Agropecuario de la Universidad de Colima, en el campus Tecomán, y pues están desarrollando un proyecto para la producción sustentable de limón, una alternativa tecnológica para mantener productivas las huertas de limón afectadas por el AHLB, el Guanglongbing o el dragón amarillo, como sería la traducción más literal de este término chino, por cierto. ¿Descubrieron los chinos por qué lo descubrieron o qué? No, porque ya se detectó la primera. Ah, ya se detectó la primera. Asistiendo a las huertas dice que ando por Tecomán, pues yo vi y dije, bueno, yo le pregunté a los productores, bueno, ¿y qué es el HLB? ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde lo podemos ver? Y pues sí, nos detectamos que algunas partes del árbol hay hojas secas, el limón no crece o está seco, o está medio eclipsado, bueno, así de una manera muy rápida. Pero bueno, ya está el problema. Ahorita con esta propuesta, este proyecto alternativo que ustedes tienen, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo están trabajando? ¿O cómo están apoyando? Creo que por ahí hay 24 ya productores de limón que están con este proyecto, y por ahí leía que tienen como 50,000 árboles los que se están tratando. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo los fortalecen? Correcto. Es una buena pregunta, muy bien planteada. Esto me permite a mí 3 puntos de diálogo. El primero es que en la sección anterior yo comentaba que tendríamos que ir a las causas, no sus efectos, porque es una visión lineal. Si yo observo un insecto plaga en una huerta, en un cultivo, y inmediatamente pienso en el agrotóxico, estoy pensando solamente en la fuerza de muerte, no en la fuerza de vida. Porque evidentemente que esto viene desde la educación, pero nosotros tenemos que voltear a ver unas cosas diferentes. Un problema de esta magnitud tenemos que enfrentar la situación bajo otro contexto. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Las causas. Entonces, cuando nosotros vemos un insecto como este, es el caso de la Diaporina citri, nosotros lo que tenemos que pensar es que este insecto nos está dando una gran lección. Y es un llamado de la naturaleza, porque el ser humano, a través de los sistemas de producción altamente extractivos, como los actuales, contaminantes y sobre todo esquilmantes, han roto el ecosistema y se ha roto sobre todo el equilibrio en el suelo. Déjenme decirles que todos los suelos deben de contener 5% de materia orgánica. Nuestros suelos en Tecomán contienen 0.5% en promedio. Y ahí tenemos un problema, 10 veces menos de materia orgánica. Y en este sentido, nosotros es como empezamos a trabajar, puesto que todo lo que depende del suelo tiene que tener vida, principalmente en el suelo. Y nosotros nos enfocamos acá y trabajamos en 3 aspectos, por eso yo les decía los 3 puntos de diálogo. El primero es mejorar las condiciones para que todo se dé en balance en el suelo, porque lo hemos roto el equilibrio. Entonces lo llevamos hacia la parte del equilibrio. Y en ese sentido esto no es una idea hippie, tampoco es una idea ecologista muy descabellada, sino este equilibrio lo que permite es que las fuerzas del suelo aumenten considerablemente para que entonces el cultivo dependa menos de nutrientes en forma química sintética. Por lo tanto, nosotros generamos un mineral natural, lo aplicamos sobre las raíces del suelo, en donde está el árbol, evidentemente, y nosotros mejoramos las condiciones de vida en el suelo, porque en el suelo existe una microbiota, que nosotros no la consideramos, y esa microbiota es verdaderamente importante, porque si nosotros la mejoramos, tenemos cerca de 4.500 kilogramos de nutrientes por hectárea, solamente por mantener la microbiota, pero también tenemos insectos benéficos en el suelo, y estos insectos benéficos, les voy a dar solamente un dato, voy a hablar de uno nada más, de las oligochetas o lombrices de tierra. Entonces México tiene una riqueza tremenda porque somos dueños de 147 especies nativas de oligochetas.
Pero ¿por qué les pongo el ejemplo de estos? Muy simple, porque estos insectos lo que hacen, benéficos, lo que genera es su peso fresco al día lo convierte en humus. Si una lombriz de tierra tiene 2 gramos de peso fresco, 2 gramos de humus nos da por día. Si nosotros tenemos 1 millón de lombrices por hectárea, tenemos 2.000 kilogramos, 2 toneladas de humus por día. Y entonces tendríamos que preguntarnos si con sistemas de producción intensiva convencional, altamente extractiva, altamente contaminante, tenemos este insecto benéfico en el suelo. Y evidentemente no lo vamos a tener. Entonces tenemos que recuperarlo porque tenemos que aumentar su población. Y todo es balance. Conforme tengamos más insectos, fauna benéfica en el suelo, evidentemente vamos a tener controlado todo el ataque de plagas. ¿Eso lo recupera con la lombricomposta famosa? Eso es una parte, pero decías un buen sigón, lo que es abajo es arriba. Ajá. Por eso es que es muy interesante el planteamiento que hace el doctor Anguiano, porque habló de un solo insecto, pero cuando se dan las condiciones de vida en el suelo, empieza a haber una diversidad, no solamente de estos, que es una función muy específica. Él enfatiza con un ejemplo muy claro el fenómeno, pero empieza a haber mayor cantidad de, se llama macrofauna, de insectos y de otras familias que también colaboran en el aporte de nutrientes. Se habla de humus, pero también en el ciclo de algunos insectos hay aporte de urea como tal, hay eliminación de urea como tal. Muchas veces nosotros en forma coloquial conocemos aquellos insectos que se hacen bolita, ¿verdad? Sí. Que parecen como caniquitas. Ah, pues esos pueden comer estiércol, pueden comer el humus y lo regresan en forma de urea. Entonces lo que estamos sucediendo es que estamos ignorando lo que sucede porque estamos eliminando la vida, como bien decía el doctor Anguiano. Con los químicos es muy fácil limpiamos, nos ahorramos mano de obra, se vuelve más fácil la limpieza para los herbicidas, y entonces esos herbicidas efectivamente están controlando, pero toda la residualidad que puedan tener nos están modificando la vida del suelo, y al modificar la vida del suelo entonces tenemos que traer nutrientes de otro lugar. Entonces es doble el gasto, traemos nutrientes de otros lugares, no generamos esos nutrientes en el sitio y además tenemos que traer los herbicidas para controlar esas malezas que tenemos. Entonces, por eso el enfoque está relacionado con una visión de vida. El enfoque, la visión, la interpretación va hacia una visión más acorde con la naturaleza. Doctor, dijo 2, faltaba 1. Sí, no, faltan 2. Faltan 2. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de impulsar este equilibrio, que se llama en realidad desde el concepto aristotélico eucrasia, es el equilibrio. Entonces con esto logramos nosotros esta mejora, como es abajo es arriba. Eso es una ley en la naturaleza. El segundo paso que nosotros consideramos es el balance al interior del agua, porque ustedes observarán que la agricultura convencional llena de fertilizantes sintéticos, sobre todo los nitrogenados, el productor lo que más aplica es nitrógeno. Llámese urea, llámese sulfato de amonio, pero solamente un elemento de cerca de 30 o más que necesita la planta. Ustedes pueden decir que se ocupa 16 elementos porque la literatura así nos lo dice, no necesariamente es así. Entonces, solamente un concepto, nosotros tenemos que nutrir al agua y balancearlo, y entonces lo que hacemos es preparar un caldo nutricional que se aplica directamente hacia la parte del tronco. ¿Y por qué en el tronco? Es muy simple, porque en el tronco tenemos un tejido que tiene toda la fuerza de vida para manifestar los siguientes renuevos o los retoños. Y ninguna flor, ningún fruto va a venir de una rama, simplemente tiene que venir primero de un retoño. El retoño se diferencia hacia flor o hacia rama, y entonces tenemos la florecita y la flor hay que amarrarla, hay que cuidarla, viene el cerillito, viene el fruto y viene el desarrollo del higo y la calidad. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que nutrir la parte del tronco, que esto no es común en México, pero nosotros lo hemos aplicado, no solamente en los árboles de limón. No, se aplica directamente al tronco. Se unta y se aplica, es digamos un tipo de pasta, es un probiótico, es un prebiótico, es un simbiótico, una condición de biocatalizador. Y el tronco que está... Y eso lo asimila el árbol. Nosotros vemos la referencia en la literatura científica y los avances actuales ya empiezan a informar que el árbol puede asimilar nutrientes por esa vía. Y nosotros es como generamos este balance.
De acuerdo. Sería el segundo, pero me queda... Vamos a hacer una pausa en esta conversación con los científicos Y llegamos con la tercera. Vamos con el tercer elemento de diálogo para entender qué es lo que está pasando con un árbol y cómo puede mantenerse productivo mediante un enfoque sustentable. Ecos de la Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón a través del eco de la noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. ecosdelacosta.com.mx es noticia. Ecos de la Costa, líder del periodismo en Colima. Regresamos para la última parte de esta charla de interés público. Estamos en la mesa de Guillermo Torres, soy Alberto Carvajal, nos acompañan los científicos José María Anguiano y José Manuel Palma. Ellos son investigadores del Centro Universitario de Investigaciones y Desarrollo Agropecuario en Tecomán y han venido desarrollando un proyecto de producción sustentable de limón que propone una alternativa tecnológica para mantener productivas las huertas de limón afectadas por el HLB. Y habíamos estado avanzando prácticamente en una propuesta por segmento, hablando de 3 elementos de diálogo, y hablamos de que lo que es arriba es abajo, hay que nutrir el suelo, que también hay que apoyar lo que está ocurriendo en el tronco de la savia, hay que trabajar directamente en lo que está corriendo por la savia del árbol. ¿Cuál sería el tercer elemento a considerar en esa propuesta? Bueno, un tercer elemento que había señalado el doctor Anguiano es que también necesitamos hacer una protección de la huerta, que regrese la armonía a nuestras huertas. ¿Y eso por qué? Así como platicamos del suelo, también tiene una connotación lo que se está dando en el ambiente. Entonces hace una aplicación, se asperja hacia el follaje, y esta aplicación que se hace lo que va a provocar es que regrese la armonía. Y dicen, bueno, ¿qué rollo significa? ¿O qué quiere decir con armonía? Bueno, muchas veces el uso de insecticidas o la recomendación de utilizar insecticidas para atacar la diaforina, no hay una diferencia entre los buenos y los malos, y entonces resulta que si se controla la diaforina, no va a haber diaforina, pero también no va a haber otros insectos. Este enfoque que nosotros estamos desarrollando provoca que retornen toda una serie de insectos a las huertas, y muchos de ellos generan un control natural contra la diaforina. Entonces, ¿qué connotación tiene? Se lo voy a poner en términos de un productor, una gente que nos llega a ver, se llama Cuco y es una gente muy dedicada en su huerta. Dice, nosotros veíamos que estaba la diaforina con esto que nos recomendaban, sí, pero nos dimos cuenta que también había una mosquita. Y la diaforina brincaba hacia una planta y la mosquita le iba siguiendo. De repente en la época como esta, en el momento que la intensidad de luz, las condiciones favorecen el incremento de la población de la diaforina, se incrementó, pero la población de las mosquitas también se incrementará. Y así como estos, encontramos otras que evidentemente se suman posibilidades de investigación, de encontrar controles biológicos que están naturales en el ambiente, y entonces se transforma el fenómeno, porque lo que vamos a traer es todo lo que habíamos quitado con el uso de insecticidas. El cuarto elemento, que esos son los 3 elementos de la tecnología que se está desarrollando. Un cuarto elemento se refiere a los cuidados que el productor tiene que tener. Tiene que estar atento a sus huertas, ver los fenómenos que se puedan presentar, y en eso se pueden desarrollar el uso de bioinsecticidas, que también forma parte de la tecnología y que se les puede recomendar a los productores. Por lo tanto, ¿y esos insecticidas son inteligentes? O sea, ¿matan nada más la diaforina o todo? Son selectivos. Son selectivos de la parte orgánica. Son selectivos. Y lo que hacemos, y esto resalta la tecnología, es que el productor los elabora en su propio rancho. Y no hay consumo. Eso es lo que se espera, eso es lo que se aplica para estar controlando. Entonces, con los productores, con los 42 que están trabajando por ustedes, lo están aplicando, lo están haciendo. Sí, son 24. 24 productores, porque esto viene desde el 2011. Desde septiembre del 2011 empezamos a trabajar con productores. En ese momento era el problema era muy álgido, la gente estaba pues desesperada porque había recomendación de insecticidas y también recomendaciones de derribo, entonces era un momento muy álgido. Cuando trabajamos con los productores, nosotros hicimos una convocatoria de casi 120 productores en la Armería y en el Ejido Independencia, y de esos 120 productores que asistieron a las charlas, 24 aceptaron que se aplicara la tecnología. Y luego en el 2012 se sumaron 17, ahí tenemos 41, y eso, los primeros 24 nos dan 12.500 árboles,
y ahorita sumamos cerca de 50,000 árboles productores que han aplicado la Y ellos están tecnología. enfrentando el HLB o la diaforina, pero ya con esta perspectiva más integral. Sí, por supuesto. Y les ha perjudicado, pero ha impactado menos. Por supuesto, ellos tienen inclusive el monitoreo por parte de las autoridades del sector oficial, donde han observado cómo se ha disminuido la población en sus huertas. Pero lo más importante es que ellos, al utilizar estos bioinsecticidas específicos, entonces lo que se logra es abatir el costo de producción. Hay otro enfoque que nosotros no hemos tocado en este tema, Sí. que es cómo tomar esa huerta, aún en terapia intensiva, por cierto, y luego llevarla de lo convencional a un sistema más amigable con el ambiente. ¿Quién se echa ese trompo al humo? ¿Cuánto cuesta? Nosotros tenemos, sí, pero aquí se encuentra una situación, tienes que tener experiencia y tienes que tener conocimiento, si no, ni te metas. Entonces, por eso es que nosotros hicimos esto, que además, déjenme decirle que es voluntario. Y entonces lo hicimos y llevamos y rescatamos estas huertas, están en proceso de transición. Eso no es sencillo, por eso les digo. Pero ¿qué es lo que cuidamos? Que el productor no descendiera su producción. O si descendía, que descendiera un margen muy insignificante, pero aumentar su calidad. ¿Y el gobierno estatal nos ha acercado a ustedes para conocer este proyecto? No, es al revés, nosotros nos hemos acercado al gobierno. Nosotros hemos, al gobierno estatal y al gobierno federal les hemos hecho manifiesta la tecnología. Sí. Inclusive, tanto desde el punto de vista teórico, con charlas como la que tenemos aquí con ustedes, y visitas a las huertas donde se está aplicando la tecnología. Y uno de los fenómenos que está muy claro es menor costo de producción, Sí. y si se mantiene la producción o con la producción que se tenga, también el siguiente paso de investigación sería ¿cómo se puede hacer para ser más competitivo aún con la presencia de este problema? Es que nosotros el enfoque es, ahorita la conclusión sería, ¿se puede tener productivas las huertas del limón con esta tecnología? Y la respuesta es sí. El siguiente desafío va a ser, ¿se puede incrementar la producción a pesar de la presencia del HLB? Ese es como el siguiente capítulo, ¿verdad? Pero ya tenemos una huerta en la cual estamos con esta visión. ¿Hasta qué porcentaje de lo que era la producción tradicional pudiera recuperarse, más o menos? Alguien decía... Eso es una pregunta un poco compleja, porque recuérdate que hay muchas de ellas que ya se han derribado. Ajá. Entonces, ¿qué ha sucedido? Fíjate un fenómeno particular, son huertas que tenían 6, 7, 8 años. Sí. Entonces, nosotros tenemos que arrancar con una huerta joven. Sí. Y ese es un fenómeno muy particular, porque hay que llevarla hasta primero que produzca y luego que tenga su pico de producción. Eso aquí cambia el fenómeno. Sí, claro. Aquí el gobierno del Estado, ¿cómo podrían involucrarse en un proyecto como este? Si ustedes han ido, han buscado, ¿los han escuchado o no? No, sí nos han escuchado, pero Pero- nos gustaría que consideraran y que nos han pedido que participemos en la convocatoria de la Fundación Produce, Sí. porque la Fundación Produce tiene recursos para transferencia y para investigación. Desafortunadamente, la última convocatoria se presentó en Semana Santa y de Pascua, y por los requisitos que se ocupan, pues no nos es posible poder concursar, porque nos piden ciertos documentos de tipo institucional pues, que no podemos tener. Y esa es una pena, ¿no? Nosotros consideramos y estamos siguiendo concursando. Hemos presentado un proyecto a un comité interinstitucional. Estamos esperando que haya posibilidad de que valoren la alternativa y que consideren que esta alternativa es una opción y que tengamos algún apoyo de esa naturaleza. Nos decían menores costos de producción, evidentemente, con todo lo que se ha dicho de la publicidad de las transnacionales de agroquímicos, no es más barato producir con agroquímicos, es más caro, su tecnología es menores costos de producción. También implicaría más valor agregado, sabemos Sí, que siempre los sí. productos orgánicos son más caros en el mercado, ¿no? Pero además, fíjate que ven la tendencia de lo que ocupan las empresas, porque indudablemente esto se va a ir modificando. Aquella gente que esté exportando hacia el mercado de Estados Unidos o hacia otros mercados, le van a pedir requisitos de inocuidad. Sí. Y si tienen residualidad de productos químicos, va a ser un argumento para que no los dejen entrar. Entonces, a su vez, condiciones externas van a obligar que este tipo de tecnologías le vuelvan los ojos y las consideren como una opción atractiva aún para el mercado exterior. Una última cosa que me parece muy importante. Ustedes hablaban de que están trabajando con huertas jóvenes. ¿Es posible salvar una huerta joven o hay que replantarla? Hay que empezar desde poner los parvuelitos chiquitos e irla cuidando desde que... Joven, ¿te refieres a qué edad?
Pues sí, o sea, mi pregunta es si para que se puede trabajar, tengan que enfrentar toda la planta de cero. Se puede trabajar de cero, de empezar de la plantación inicial, se puede trabajar con huertas de 6 meses establecidas, se puede trabajar con huertas de 1 año, de 2 años, se puede trabajar con huertas de 25 años. El resultado del proyecto dice que inclusive huertas que tienen más edad dan una respuesta productiva mejor. Y tenemos resultados con huertas jóvenes, con huertas que sean de 1 año, y nosotros tenemos en forma experimental una huerta recién plantada y la vamos llevando para tratar de ir desarrollando esta propuesta. O sea, no sé si ya... Sí, no, nada más para como referencia, nosotros hemos obtenido reconocimientos de forma internacional, de Gaia Protection Foundation, que está en Londres, y también de la Asociación de Productores Orgánicos, que está en Wisconsin, en Estados Unidos. Recientemente venimos de allá, ahora en noviembre pasado, obtuvimos esos reconocimientos. Pues yo creo que hay muchas cosas que platicar sobre este tema, ojalá podamos hacerlo en una siguiente oportunidad, porque seguramente los productores y los consumidores de limón, que se preguntan por qué no hay limón ni en las senadurías, se preguntan qué es lo que está pasando con el limón. Yo creo que tienen muchas dudas, como aquí se han planteado muchos temas, muchas aristas de interés para este tema. Muchas gracias por su presencia a José María Anguiano y José Manuel Palma, investigadores de la Universidad de Colima, y pues nos vemos, ¿no? Sí, claro, no, pues muchas gracias por venir a compartir la experiencia. Y sobre todo ustedes que nos acompañaron, y también decirles que muchas gracias por sus participaciones, pero las dejamos para otro momento. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.